Espero que todos se encuentren bien. Recuerden que hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte y ya acabamos con los 3 capítulos, pero por supuesto hay un resultado que Jesús busca con sus discípulos. Siempre es así Dios nos da bendiciones, nos da su salvación, pero espera ver un resultado de todo lo que ahora tú y yo hacemos. Hermano, ¿cómo vamos a responder a ese sermón? De la misma forma, nosotros hoy hemos recibido, como decía en la Santa Cena, ese perdón, esa salvación. Ahora tenemos que responder ante esa salvación. ¿A través de qué? De la gratitud. Que la gratitud sea el motor de nuestros corazones y que esa gratitud nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Recordemos que el tema es el Sermón del Monte. Este año estamos hablando de que todos somos siervos de Dios. Y el tema de hoy se llama las mies por venir. ¿Alguien sabe qué es las mies? ¿Qué significa eso? Frutos. Son las personas, frutos que van a venir, o sea, las personas que escuchan el mensaje. Un ejemplo, hoy, si tú no eres un discípulo y estás escuchando este mensaje, tú eres una de esas mies. Son de las personas que van a llegar al reino y que van a ser parte de ese reino, las que están por venir. Muchos de nosotros veníamos al servicio, éramos invitados y no conocíamos. Pues esas son las mies, los que van a venir. ¿Recuerdas cuando Jesús pronuncia esas palabras? Pues bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Cuando pronuncia esas palabras, te voy a leer la traducción, palabra de Dios para todos. No viene esta palabra, pero aquí está el significado de los que han de venir. Amén. Dice ahí: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Esas son las mies, eso que está por venir, por cosechar, que va a ser parte del reino de Dios. Así que hoy, hermano, muchos de nosotros ya somos esa cosecha, ya somos recogidos, ya hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Pero todavía faltan muchos. Y si te das cuenta, ¿cómo era el corazón de Jesús cuando Jesús vio a esas personas? Dice que cuando Jesús vio, en el versículo 36, que todos los que se lo seguían sintió compasión de ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Y lo muestra aquí, dice: eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Alguna vez, hermano, has visto a alguien que no sabe hacia dónde va su vida? ¿Alguna vez has visto a alguien que no sabe qué va a pasar con su futuro? Tú lo ves y no dices: híjoles, ¿qué va a ser de esa persona, no? No sé tú, pero hace tiempo vi a un amigo, una familia con la que viví cuando me salí de mi casa, tenía 12 años. Y me fui a vivir allá y a trabajar. Y lo dejé de ver después de un tiempo. El Señor se fue a vivir a otro lugar, ¿no? Y apenas hace unos años lo volví a encontrar. Y me decía, yo te veía y no veía hacia dónde ibas, ¿no? No te veía un futuro, no sabía qué iba a ser de ti. Y hoy que te veo, la verdad, me agradezco mucho a Dios que estés bien, ¿no? Por la vida que llevabas, ¿no? Y así a veces la gente nos puede ver sin un futuro, sin nada, pensando qué pasará de esa persona. Y cuando tú tienes compasión de esas personas, te llenas de angustia y deseas que haya algo para ellos. De la misma forma, Jesús desea que tú seas esa salvación para todas esas personas que están a tu alrededor, que todas esas personas que no conocen de Jesús puedan conocer a través de ti. Hay muchos que hoy están como estas personas,
como esas ovejas sin pastor, agobiados e indefensos, sin saber qué les ampara el futuro. Sigamos leyendo en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 10. Dice ahí, traducción, palabra de Dios para todos, dice ahí: Jesús envió a los 12 y les dio esta instrucción: no vayan a la gente que no es judía, y tampoco a ningún pueblo donde vivan los samaritanos. En vez de eso, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan allá y díganles: el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. No lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. ¿Te das cuenta? Jesús, después de ver esta necesidad, de la necesidad del pueblo judío, va y los envía a los 12 a que vayan y anuncien ese mensaje del reino de Dios. Y por supuesto, hermano, tú y yo, desde que recibimos a Cristo en nuestras vidas, que decidimos amarlo, seguirlo y tener ese espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, Él espera que hagamos nosotros lo mismo que mandaba hacer a sus discípulos. De ese tiempo, si te das cuenta, Jesús le dice: no vayas a otra gente que no sean los judíos. Hoy nosotros vivimos aquí en Oaxaca, amén. Pues ve con las personas que hoy conoces aquí en Oaxaca, invítalos, compárteles. Jesús no tenía nada en contra de invitar a otras personas, pero Él deseaba empezar por su tierra. ¿Por qué? Porque ese era el mensaje que Dios había dado desde el Apocalipsis, que los primeros que iban a ser llamados eran su pueblo elegido, ¿te acuerdas? Eso era llamar al remanente, llamar a todo el pueblo, llamar a todos aquellos que se habían esparcido por todo el mundo, ¿no? Y Dios sigue esperando, hermano, que todos los que han sido escogidos y elegidos lleguen a la iglesia. ¿Y cómo van a llegar? Solo a través de ti, hermano. Pero ¿qué dice aquí? Y eso es algo que me impacta, hermano. Y yo, imagínate, ponte en el lugar de cada uno de ellos. La mayoría de ellos era soltero, ¿no? Gracias a Dios. Pero había uno que era casado, que era Pedro. Imagínate para él, ahora que es el día del papá, ¿no? Dejar a su mujer sola y verte a evangelizar a otras ciudades. Dice: no lleves dinero, no lleves sandalias, no lleves ropa de repuesto, no lleves ni alimento. Allá te van a atender. Eso sí era fe, ¿verdad? Imagínate ir a un lugar donde no conoces y dice Dios: ve para allá. Dice: donde te reciban, ahí quédate, no te salgas, ahí permanece, ¿no? Y te da una señal y algo que tienes que hacer. Dice: sanen enfermos, resucitan a muertos, sanen a leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. Todo lo que Dios nos ha dado, hermano, es gratuitamente. La salvación no te ha costado nada. El mensaje que Jesús trajo no te costó nada. Todo fue gratuito. El Espíritu Santo de poder que Dios te ha dado es gratuito. ¿Qué esperas entonces? Solo darlo. Por gratitud, darlo. Si es difícil no pensar qué llevar ni qué cambiarte. No sé tú, pero cuando te invitan a comer, no sé si tú eres de los míos, que eres de los que luego se manchan, ¿no? Que apenas si das una cucharada ya se te cayó la sopa y ya te embarraste. Imagínate andando así todo mugroso toda una semana, ¿no? Pues así era andar, ¿no? Si tú recuerdas, Mateo, dice la historia, que Mateo era un hombre muy especial, que si se ensuciaba, se cambiaba hasta las sandalias y las tiraba, ¿no? Era tan pulcro que no le gustaba la suciedad. Imagínate, hermano, ¿alguna vez has conocido a alguien
a alguna hermana por ahí que apenas está el sucio y luego lo quiere limpiar, apenas esto y luego lo hace, anda limpiando, y apenas ve los trastes y órale niños a lavar los trastes, ¿no? Imagínate a una persona así en casa ajena, ¿no? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo estaría? No sé si te ha pasado, a mí me tocó, tuve un amigo, una persona, bueno, era una mujer realmente, una amiga, que era así, y aunque era en casa ajena, no podía ver nada sucio porque luego lo iba a lavarlo, ¿no? Y a veces así somos, ¿no? Ahora imagínate cómo sería ir a otra casa, hermano, donde no conoces, donde te van a abrir la puerta para escuchar el mensaje, pero tienes que soportar todo eso, que a lo mejor en tu casa no lo hay, pero en otra casa sí, ¿no? Entonces, imagínate todas las cosas que tiene que a veces uno pasar por seguir el mensaje. Y aún así, ellos lo hicieron. Aún así, con todas las dificultades que puede haber pasado, ellos estaban dispuestos a obedecer a Jesús. Sigamos leyendo. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 11 al 15, por favor. Gracias. Dice, cuando entren a una ciudad o a un pueblo, busquen a alguien que sea digno de confianza y quédense en su casa hasta que ustedes se vayan. Cuando entren a esa casa, digan, la paz sea con ustedes. Si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos no son dignos de su bendición de paz, y esa bendición se quedará con ellos. Pero si la gente de allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no la merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida, no los escuchan, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies. Les digo la verdad, en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y Gomorra que a la gente de ese pueblo. Imagínate qué severo es que alguien no te reciba. Ahora, hermano, ¿qué tal esas personas que tocan la puerta y no les abres? ¿No? Bíblicamente tienes que abrirles, tienes que recibirlos, porque vienen con el mensaje de Dios, ¿verdad? Sea quien sea. Y no ser groseros, porque ese es nuestro deber. De la misma forma, hermano, tú cuando lleves el mensaje, tu mensaje es poder y vida, hermano. Salvación o condenación, si te das cuenta. En tus manos está salvar a alguien o condenar a alguien. ¿Cómo se condena? No es que tú los condenes, sino ellos mismos, al no querer escuchar el mensaje, al no hacer caso de lo que Dios les quiere transmitir a través de ti, ellos mismos se condenan, nadie más. ¿Qué pasa a veces cuando los hijos, ¿no? Ustedes saben que mi hijo John aún no es cristiano, ¿no? Pero él siempre fue a la iglesia y ahora con nosotros y está siempre con nosotros, pero no ha ido a la iglesia, no ha sido discípulo. ¿Eso es culpa de quién? ¿Del papá? ¿Del hijo? Cada quien, hermano, es responsable de qué hacer con su salvación. Cada uno de nosotros llevamos el mensaje. Si las personas lo reciben, amén. Y si no lo reciben, es responsabilidad de cada uno de ellos. Cada uno de ellos es responsable de su propia salvación, ¿verdad? Por eso, hermano, nuestro deber es llevarla. Nuestro deber es hablarla. Si las personas escuchan o no oyen, si lo reciben o no lo reciben, es responsabilidad de ellos. A ti ya no te corresponde. ¿Y qué hace Jesús? Que les dice, sacúdanse hasta el polvo. ¿Eso qué significaba? Esa era una señal de desprecio, de que en ese lugar no fuiste recibido. Y eso no solamente es una costumbre que Jesús les implantó a ellos, ya los judíos lo tenían. Cuando la gente no era recibida o no les agradaba el lugar, se sacudían el polvo y hasta echaban tierrita así para que dijeran que estaban molestos porque no los atendieron, no los recibieron bien, ¿no? Es como cuando vas a una fiesta aquí en Oaxaca y llega el padrino, llega el invitado especial y nadie lo atiende. ¿Cómo se pone, no? Parece que se peina para atrás, como dicen por ahí, y se enoja, ¿no? O como dice otra frase, tiran su Barbie y se enoja, ¿no? Entonces, sí, la gente se molesta cuando no es bien recibida, cuando no es bien atendida. De la misma forma, hermano, cuando lleguen las personas a la iglesia,
debemos aprender a atenderlas bien, a recibirlas bien, a enseñarles que este es el lugar, que vinieron a un buen lugar donde van a recibir el mensaje de Dios, ¿verdad? Amén. Así que, hermano, dice que la sentencia para ellos, el versículo 15, dice que el juicio será peor para ellos que para los de Sodoma y Gomorra. ¿Tú recuerdas qué les pasó a ese pueblo? Fuego y azufre, dice, fueron destruidos, ¿verdad? Imagínate si es algo peor que eso. Yo no deseo ese mal a nadie. Todos desearían de salvarse, todos desearían, si realmente conocieran esas sentencias, añorarían por ser salvos. Amén. Sigamos leyendo en Mateo capítulo 10, versículos 16 al 20. Ahí te dejo unas referencias con Marcos 13, 9 al 13, y Lucas 21, 12 al 17 también nos menciona esta parte, que es Jesús hace una advertencia a todos los que somos discípulos. Amén. Dice ahí: tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Ustedes serán mis testigos ante ellos y ante todo ante los que no son judíos. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento Dios les dirá lo que han de decir. Ya no estaré con ustedes. Los que hablen, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. Te das una advertencia, Jesús. Tengan cuidado, ¿no? Tengan en cuenta que son ovejas en medio de lobos. No sé tú, hermano, pero para mí me ha costado mucho esto. En mi vida yo siempre, desde muy pequeño, mi mamá me enseñó a confiar en las personas y siempre viví muy protegido por mi mamá, mi papá, y fui muy confiado en mi vida. Y con el tiempo, a través de las cosas, de las circunstancias, te vas dando cuenta que no todos son de confiar, ¿verdad? Alguna vez, no sé si te ha pasado, hasta en la misma iglesia se cuecen habas, ¿no? De que si puedes dar dinero a alguien y no te lo paga, ¿no? O le das algo y no te lo da. Imagínate, hermano, Jesús te manda en medio de lobos, dicen. Personas que no conocen a Dios, así como tú y yo no conocíamos a Dios. ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo vivíamos? Vivíamos como la mentalidad del mundo, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que la mayoría de la gente, no puedo hablar por todos, pero el 99.99% de los multimillonarios es a través de qué? De cosas que no son tan honestas, ¿no? Ya sea corrupción, robo, y hasta bíblicamente dice, ¿no?, que muchos de sus trabajadores no servían sus salarios y no se les pagaba honestamente, correctamente, ¿no? Simplemente aquí en Oaxaca, ¿cuántas veces? No sé si tú has visto, hermano, pero en Oaxaca es del estado de la República donde los salarios son los más bajos de toda la República. Toda la zona sur del país, los salarios son los más bajos. ¿Tú crees que eso es algo que Dios le agrada, hermano? No. Pero sin embargo, sigue sucediendo, ¿no? A veces pasa, en la mañana platicaba un hermano y yo y decíamos, ¿no? Cada vez que es Día del Padre, Día de la Madre, ¿no?, suben las flores, ¿no? Y todos suben. ¿No debería de ser igual todos los días? ¿Acaso una flor distinta a la otra un día después? No. La misma flor, nada más lo que hace es que le suben el precio. ¿Pero eso qué significa, hermano? Somos avariciosos. Siempre deseamos más, querer tener más. Y esa es la parte donde Dios dice: sean astutos, sean como palomas, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Cuídense. ¿Por qué? Dice: porque los entregarán a las autoridades, los llevarán a juicio. Dirán que hacen cosas cuando realmente no sucederá. Pero dice: no tengas miedo,
yo estaré con ustedes, ¿verdad? Y luego dice que si tú tienes que hablar y defenderte, no tengas miedo. Dios te va a dar las palabras que necesitas para poder hablar. ¿Alguna vez te ha pasado, hermano, tener que hablar con alguien de algún tema espiritual, algún tema de la vida, y de la nada, no sé cómo es que Dios te ayuda a hablar y expresar tus palabras? Como cuando compartías tu primera vez, no sé si te acuerdas todavía, hermano, cuando fuiste a compartir la primera vez, te temblaban los pies, te ponías todo nervioso, y sin embargo Dios estaba ahí ayudándote. A lo mejor eras el más incoherente posible, pero la persona escuchó el mensaje y te escuchó. Pero sin embargo, hermano, Dios siempre bendice, porque Dios es quien cambia el corazón, quien ayuda a las personas a ver lo importante. Entonces, hermano, a ellos les advertía Jesús, a ti te advierte, cuídate, humilde como una paloma. Amén. Sigamos leyendo versículo 26, capítulo 10, versículo 26 al 31. Témale a Dios y no a la gente, dice esta versión. Dice: así que no tengan miedo a ellos, pues yo no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Lo que les digo en la oscuridad, repítanlo a pleno día. Lo que les digo al oído, quiero que lo proclamen desde las azoteas. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témale a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Se compran 2 pajaritos con solo una moneda, pero aun cuando son capturados, no dejan de estar bajo el cuidado del Padre de ustedes. Dios les tiene contado a ustedes hasta sus cabellos. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Así que, hermano, va a haber problemas, va a haber persecuciones, va a haber dificultades, va a haber pruebas en tu vida como cristiano, pero no temas. Y aún si te costara la vida por seguir a Cristo, ¿qué dice la Biblia? No le tengas miedo a la muerte. Más bien témele, que aquel que después de matarte te puede mandar al infierno, ¿eh? Por eso, hermano, debemos siempre estar cuidando nuestra salvación, viviendo como a Dios le agrada, haciendo su voluntad y sobre todo llenos de gratitud por lo que Jesús ya ha hecho por ti y por mí. Amén. Dice capítulo 10, versículo 32 al 33. Sigamos leyendo, por favor. Si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Hermanos, es una advertencia para todos nosotros. Tú y yo conocemos, sabemos de la salvación. No debemos de avergonzarnos, no debemos de callar lo que sabemos. Si en tus manos está dar salvación, hermano, dala, compártela, dáselo a las personas, dales a conocer, hermano. Porque si tú reniegas de lo que Dios te ha dado, también Dios te negará. Por eso es muy importante, hermano, que debemos de tener mucho cuidado de cómo vivimos, cómo andamos. Sigamos leyendo, capítulo 10, versículo 40 al 42. El que los reciba a ustedes, también me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta, por ser profeta, recibirá la recompensa que Dios da a un profeta. Y el que reciba a un hombre bueno, por ser bueno, recibirá la recompensa que Dios da a un hombre bueno. El que le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de mis seguidores menos importantes, por solo el hecho de ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Que todas las personas que te atiendan, que te reciban, que escuchen el mensaje, y aún si tú vas a su casa y te da un vaso con agua, te alimenta, te atiende, eso va a ser una bendición para la vida de aquella persona que te recibe. Y tú vas a ser una bendición para quienes te reciben, hermano.
Si te das cuenta, siempre, hermano, dice la Biblia, en otra escritura dice que debemos de ser discípulos dispuestos a servir, a ayudar y recibir en nuestras casas a los demás, ¿verdad? Como buenos cristianos. Y cada vez que tú recibes a personas en tu casa y las atiendes y les das lo mejor que tú puedas, aunque sea frijolitos, pero es lo que tienes y se lo das, Dios va a bendecirte, porque es esa bendición que tiene Dios para esa persona, pero también tú la vas a recibir por haberlo atendido, servido y ayudado. Así que, hermanos, si en tus manos está ayudar, socorrer, como dice la Escritura, algunos de nosotros podemos hasta recibir ángeles, dice la Escritura, sin darnos cuenta, ¿no? Por recibir bien a las personas, atender a las personas, ver una necesidad también aún en la calle y dar de corazón lo que puedas dar. Siempre Dios va a ver tu corazón y va a ser bendecido. ¿A través de qué? De eso. Si tú recibes un profeta, recibirás premio de un profeta. Si tú recibes un buen hombre, vas a recibir esas bendiciones que son dadas a un buen hombre. Por eso, hermano, hay más dicha en dar que recibir, dice la Escritura. Y si tú entiendes estas cosas, hermano, serás dichoso. Tu vida no será en vano, como dice la Escritura, y recibirás más bendiciones para poder dar más. Porque para eso es, hermano. Cada vez que recibimos, cada vez que Dios te bendice con más cosas, es para que tú des más, no para que des menos, sino para que des más. Si tienes 2 casas, es para que des más. Si tienes 2 terrenos, es para que des más. Si tienes 2 o 3 salarios, es para que des más. Y eso, Dios te va a bendecir. Amén. Amén. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios, hermano? Amén. Pues sigue haciendo la voluntad de Dios. Vamos a terminar con una oración. Acompáñame, por favor.